días, ¿cómo les va? Estamos acá para el segundo módulo del curso Educar sin Humo, esta capacitación para docentes de escuelas primarias y secundarias de la región sanitaria séptima. El día de hoy vamos a hablar del módulo 2. Les recuerdo mi nombre, yo soy Diego Lainos, soy el referente del programa de control del tabaco acá en la región sanitaria séptima. En este curso, que es un trabajo en conjunto con la gente del programa de control del tabaco de la provincia y con la gente de las escuelas, docentes de escuelas primarias y secundarias. La idea del módulo 2 es charlar fundamentalmente del cultivo y de los usos, distintas formas de uso del tabaco. Vamos a hablar algo general de la planta, de los componentes del cigarrillo, del impacto del cultivo sobre la salud de los trabajadores y el ambiente, de las distintas formas de consumo de tabaco, cigarrillo convencional, de pipa de agua, el cigarrillo electrónico, bueno, ya veremos. El humo ambiental de tabaco, que es el tabaquismo pasivo, y el que se llama tabaquismo de primera y de segunda mano. Bueno, la planta de tabaco, que se llama Nicotiana tabacum, es una planta herbácea, es perenne, de la familia de las solanáceas, estas hojas grandes, amplias, y es oriunda de las zonas tropicales de América. Ahí a la derecha se ven una planta en crecimiento, y en la fotito de abajo un agricultor, que son las plantas bastante desarrolladas, bastante maduras. Y en la fotito de la izquierda se ven colgadas las hojas en un secadero, las cuales antes se secaban en forma natural, hoy se secan generalmente agregándole calor. Las hojas de tabaco se consumen hace más de 2000 años, los pueblos originarios ya las consumían, y con los primeros colonizadores empezaron las llevaron hacia Europa, y a partir de ahí al resto del mundo. Hoy en día se cultivan en todos lados, y obviamente se consumen sus productos en todo el mundo. Pero su uso ancestral tiene muchísimos años. Y de hecho la cantidad de tabaco cada año sigue en aumento, y ese aumento de la producción se ha trasladado desde los países centrales a los países en vías de desarrollo, a diferencia de lo que nos dicen las tabacaleras. El cultivo y la plantación y la cosecha y demás no aporta tantos empleos como aparenta aportar, o como nos quiere hacer creer las empresas tabacaleras. Y además de eso, que el hecho de trasladarse a los países en vías de desarrollo, muchos de esos trabajadores son trabajadores precarizados, en malas condiciones de trabajo, y muchas veces emplean también a niños y niñas. Y ese cultivo, al desplazarse también de los países centrales a los países en vías de desarrollo, transforma a la producción, a las hojas de tabaco, en un artículo financiero. Ahora, en la próxima lo vamos a explicar, se los explico un poco mejor, que es decir, actualmente hay 3 empresas que controlan la compra y la distribución de las hojas de tabaco en todo el mundo. Esto mismo pasa con otros cultivos, por ejemplo, con el cultivo de la soja, con el cultivo del maíz. Estas empresas que son las únicas que les venden a las tabacaleras para los productos finales, son las que compran la producción de todo el mundo, y son las que fijan los costos. Fijan los precios. Y en esos precios, esas empresas cotizan en bolsa, esas empresas fijan los precios internacionales y terminan cobrando o pagando por el mismo producto un precio similar en cualquier lugar del mundo donde se cultive. ¿Y esto qué es lo que ha llevado? Que en el primer mundo, donde hay costos de producción muy altos y trabajadores que son muy costosos, porque tienen que cumplir las normas de seguridad, porque hay productos que utilizan que no los pueden usar, o tienen que ser calificados o capacitados para saber usarlos, lo trasladan a los países en vías de desarrollo, donde los costos son más bajos, donde los trabajadores no están calificados, donde no se les brinda las medidas de protección adecuadas. Ese cultivo termina siendo más barato para las empresas productoras, que después se lo venden a estas empresas que distribuyen a las tabacaleras, y ellos lo pagan a un precio menor. Es decir, se sacan de encima el daño ambiental, el daño de los trabajadores, y consiguen el tabaco en un precio más barato que lo que les saldría producirlo en su lugar. Esto deja como consecuencia trabajadores informales, trabajadores empobrecidos, trabajadores enfermos, además de la contaminación que esto genera, además de la deforestación que lleva, que ocurre para producir
más hectáreas de tabaco. Entonces, la producción pasó, al pasar a ser un bien financiero, donde la riqueza del cultivo la concentran estas empresas, digamos, compradoras, y los beneficios nunca se distribuyen entre los productores, sobre todo en los pequeños productores y en los trabajadores. Y no solo que no se distribuyen los beneficios, sino que además muchas veces se enferman también. Con lo cual las complicaciones son mucho más graves. Así, entonces, dijimos, los beneficios terminan siendo para las grandes empresas y no para los trabajadores, como pasa con muchos otros cultivos que se han trasladado desde los países centrales hacia los países en vías de desarrollo. Así, a modo de ejemplo, puse esto nomás, que en el año 2001 3 países producían más del 60% de la producción mundial de tabaco, que son China, la India y Brasil, y Estados Unidos, que en el 97 era el segundo productor de tabaco del mundo, hoy produce, o al 2001, produce menos del 7%, y eso están bajando todavía. Es decir, que la idea es que no se produzca más, sino que se traslade a los países en vías de desarrollo, y así los agricultores quedan atrapados en una producción que requiere un trabajo intensivo con mucha cantidad de recursos, que supone un riesgo ambiental tanto para el ambiente como para la salud de los agricultores. La producción, es decir, lo que requiere de trabajo intensivo es la preparación de la tierra, la fertilización, los pesticidas, y después la manipulación de estas hojas que han acumulado también estos pesticidas y que también puede generar cuadros de toxicidad. Así, las consecuencias en la salud ambiental del cultivo derivan del uso importante de las cantidades de plaguicidas, que prácticamente en todas las plantaciones lo necesitan. Enfermedades asociadas al manejo de la hoja, eso está descrito, nos vamos a meter, pero hay una enfermedad por el simple hecho de manipular las hojas de tabaco sin la protección adecuada, se pueden absorber determinados productos y terminar intoxicados también. Y las zonas, a nivel ambiental, las zonas masivas de deforestación que se utilizan para los cultivos. El tema de los plaguicidas merece un párrafo aparte, porque muchos de los plaguicidas que se utilizan en la producción de tabaco, tal vez en los países centrales están prohibidos. Por ejemplo, el aldicarb, clopirifos, el 1,3-dicloropropapeno, o órganos clorados de la familia del DDT, que en muchos países están prohibidos, en algunos países en vía de desarrollo todavía se pueden seguir usando, y obviamente elegimos estos trabajadores que no están calificados, que no tienen la medida de protección adecuada, que muchas veces son trabajadores precarizados o inclusive niños, se ven expuestos a estos productos tóxicos. Por otro lado, las plantas de tabaco necesitan gran cantidad de componentes del suelo, sobre todo de nitrógeno, de fósforo y de potasio, con lo cual necesita mucha fertilización. El suelo no suele alcanzar con los nutrientes durante varias cosechas. Es decir, cuando se establecen estas granjas de cultivo, generalmente son monocultivos, se cultiva una cosecha atrás de la otra y termina agotando el suelo. Entonces, sí o sí necesitan fertilización, y esa fertilización de alguna manera obligatoria tiene que salir también, sumarse a los costos de producción que tienen los agricultores, junto con los plaguicidas y demás. Con lo cual, el rendimiento también económico es mucho menor. Y después una empresa que le fija el precio, centralizada, no sé, en Estados Unidos, decide lo que vale la cosecha que vos plantaste en África o en América o donde sea. Entonces, muy lejos de los costos reales de producción local, el precio se lo termina poniendo una empresa que te lo va a comprar, que es la única que le provee a las tabacaleras. Entonces, o se lo vendes a esa empresa o no se lo puedes vender a nadie, y termina condicionándote las ganancias como productor, y volvemos a lo mismo, el que termina ganando es las distribuidoras, las compradoras centralizadas y las tabacaleras. Esto es propio de lo que ya lo veníamos charlando en la clase anterior y lo vamos a seguir charlando. El tabaco es parte de esto, de un mercado que beneficia a las industrias poderosas en detrimento de la salud, en este caso de los trabajadores, pero también de los consumidores. Inclusive esto está sacado de un diario europeo, español, pero que hace referencia a un informe de la OMS, que lo pueden buscar, también ahí está
como se llama, donde la OMS advierte que la cultura y el cultivo del tabaco forman un círculo vicioso en la pobreza y en la enfermedad. Lo que ya sabemos, o que muchos sabemos que ocurre, por ejemplo, con la soja, que los campesinos no les rinde, tienen que arrendar los campos porque la soja requiere fertilización, maquinaria específica, plaguicidas específicos y demás, termina siendo muy costoso, entonces o van a pérdida o directamente arrendan el campo y se van a vivir a la ciudad y son desplazados del lugar donde viven y donde trabajaban. Lo mismo pasa con el tabaco, la gente se expone a productos químicos nocivos a cambio de salarios ínfimos, y esto es lo que se enferma, le cuesta trabajar o usa sus pocas ganancias que tuvo para curarse de su enfermedad, para volver a trabajar en el mismo lugar donde se vuelve a enfermar. Ese círculo vicioso, yo estoy resumiendo, pero en definitiva es así, se exponen a un trabajo en malas condiciones, se enferma, lo poco que gana lo usa para curarse de su salud, para volver a trabajar en el mismo lugar donde se sigue enfermando. Y esto pasa cuando los trabajadores están informalizados y digamos, sin la capacitación adecuada y sin las medidas de seguridad adecuadas, cosa que no podría pasar en los países centrales. También es importante tener en cuenta que de la planta a los cigarrillos, en el correr del tiempo, cada vez menos tabaco se necesita para producir un cigarrillo. Las empresas tabacaleras que con 450 gramos producen hoy a unos 1.100 cigarrillos, hace 40 años atrás producían poco más de 400. Es decir, han duplicado y casi triplicado el rendimiento. ¿Y por qué pasa eso si la planta sigue siendo la misma? Porque en realidad tienen agregados de distintas sustancias. El desarrollo tecnológico ha permitido utilizar menos tabaco en el cigarrillo mediante la incorporación de lo que se llama, por ejemplo, tabaco expandido, que son el tabaco que se expone a distintas sustancias químicas, como el dióxido de carbono, el nitrógeno, etc. Aumenta su volumen, o también se utiliza lo que se llama el tabaco reconstituido, que son subproductos que antes eran desecho, que por ejemplo partes de los tallos, o partículas, o polvo, que no se podía usar, ahora se los reconstituye, se forman estos subproductos que le dan volumen y permiten producir más cantidad de cigarrillos. Es decir, no se desperdicia nada, pero en ese no desperdiciar nada también se termina sumando aditivos a la composición de lo que después va a tener el cigarrillo en su interior. ¿Qué aditivos puede ser? Bueno, los fabricantes añaden un montón de cosas para agregarle sabores, para agregarles aromas, para reducir la naturaleza irritante del humo. El inhalar el humo del tabaco, si no tuviera esas sustancias, sería tremendamente irritante y uno empezaría a toser y toser y toser y no para nunca, y entonces no podría de alguna manera conseguir consumiendo. Entonces tienen sustancias agregadas para que esto sea lo más leve posible y nos permita seguir consumiendo. Además de que tiene sustancias agregadas que remedan al sabor original de un tabaco de buena calidad. Entonces, están fumando o tabaco reconstituido o tabaco expandido con un montón de sustancias químicas en el medio que parecieran por el sabor ser una hoja de buena calidad. Hoy en día sabemos que tienen más de 600 aditivos las hojas del tabaco para producir los cigarrillos. Vamos a ver algunos ejemplos de esos aditivos. Hay un montón. Acá en la diapositiva podemos ver, no sé, las acetonas, el ácido lebulínico, distintos tipos de ácido pirúvico, amoníaco, aldehídos, hidróxido de amonio, urea, bueno, mentol, metanol también tiene, pueden tener restos de plaguicidas como por ejemplo el DDT, etc. Un montón de situaciones de sustancias tóxicas que se le agregan a la composición y que terminan haciendo de la hoja del tabaco una mezcla de sustancias químicas en el cigarrillo en sí. Ahora vemos otra, la próxima, una forma un poco más gráfica de decir que a medida que fueron pasando los años, el cigarrillo fue reduciendo su volumen de tabaco y fue ganando en distintas sustancias químicas que le mete la industria. Entre ellos los nitritos, nitratos, óxido de nitrógeno, amoníaco, alquitrán, benzopirenos, cloruro de vinilo, formaldehídos, metales pesados, un montón, tolueno, arsénico, que está dentro de los metales pesados,
y hoy en día sabemos que el cigarrillo tiene más de 7.000 sustancias en su interior, alrededor de 69, 70 sustancias, siempre están apareciendo sustancias nuevas que provocan cáncer, son sustancias que ya tienen comprobada la posibilidad de desarrollar un cáncer, y muchas de esas sustancias que tienen incorporadas los cigarrillos, al producirse, al quemarse, se producen sustancias mucho más tóxicas. Por ejemplo, los nitritos y los nitratos, que están como fertilizantes o que pueden estar formando parte de la hoja en sí misma, al quemarse pueden producir nitrosaminas, que es uno de los carcinógenos más potentes que se conocen, o lo mismo los benzopirenos, que también los producen, por ejemplo, las hojas de marihuana al quemarse producen benzopireno, no porque tengan un agregado lo van a producir, lo producen por el simple hecho de prenderse fuego. Ni hablar si se prende en fuego plaguicida, donde se puede estar produciendo un montón de otros compuestos. Inclusive se han encontrado sustancias radioactivas, bueno, un montón de sustancias que ya conocemos, algunas nombramos, algunas no las conocemos, y algunas las vamos a ir viendo después. Y a modo de ejemplo, para que vean el humo del tabaco, qué sustancias está alargando también al ambiente, por ejemplo, acetona, ácido acético, y son sustancias, ¿para qué se usan habitualmente esas sustancias? Por ejemplo, la acetona se usa como quita esmalte, el ácido acético como vinagre, el etanol, que es el alcohol, el cianuro de hidrógeno, que es un veneno, el nitrobenceno, que es un aditivo de la nafta, que también aparece en el humo del cigarrillo, y que son sustancias que provocan cáncer. Todas estas sustancias de la izquierda son sustancias que han demostrado que pueden producir daño a la salud. En función de esto del cigarrillo y del humo del tabaco, que la gente va tomando más conocimiento del daño que generan, de todas las sustancias peligrosas que tienen, empiezan a aparecer alternativas o empiezan a aparecer formas de consumir tabaco que se promocionan como menos perjudiciales, pero que en definitiva terminan teniendo problemas de salud lo mismo. A veces similares a los del cigarrillo, a veces un poco más leves, a veces inclusive formas más graves rápidamente, pero bueno, hay alternativas, y un poco también la industria tabacalera también se mete en esto y empieza a producir, ahora vamos a ver, buscar alternativas a los cigarrillos. Entonces podemos decir que hay formas de consumir tabaco que producen humo, que son las clásicas de cigarrillos, distintas formas de cigarrillos, los habanos, los puros, las pipas, ya sean pipas comunes, pipas de agua, y formas de consumir cigarrillos que no producen humo, pero que igual parten de la nicotina o de las mismas sustancias de la planta. Vemos muy rápidamente, los cigarrillos comunes pueden tener filtros o no, pueden estar envueltos manualmente o manufacturados. También hay otras formas de cigarrillos que se han planteado como alternativas más saludables. Por ejemplo, los bidis, que son hindúes y que tienen distintos sabores, pero que en definitiva siguen teniendo nicotina, siguen teniendo alquitrán, siguen teniendo los mismos productos que vimos diapositivas atrás. Los critters, que son cigarrillos que tienen clavo de olor, que también se vendían como más seguros, en definitiva terminan teniendo los mismos componentes, además de otras cosas. Los cigarros, o los habanos, los puros, que son solamente hojas, o casi solamente hojas de tabaco envueltas, siguen teniendo nicotina, siguen teniendo alquitrán, y por ejemplo el humo tiene más de 30 veces la cantidad de monóxido de carbono que tienen los cigarrillos. El monóxido de carbono, por ahí alguno lo conoce, provoca intoxicaciones en épocas invernales, sobre todo por hogares, porque se usa para calefacción. Cuando se usa para calefaccionar un hogar con, por ejemplo, leña, con carbón, esa combustión de materia orgánica produce monóxido de carbono. Cuando esa combustión no es con un fuego vivo, con una brasa, o con un fuego como es el de los cigarrillos o el de los habanos, que no es tan intenso, produce más cantidad de monóxido de carbono. El monóxido de carbono a altas dosis da una intoxicación que puede ser letal, pero a pequeñas dosis, como ocurre con el fumar, o 30 veces mayor la dosis, como ocurre con el fumar puros o habanos, genera intoxicaciones en el momento que después el cuerpo puede ir reposicionándose y reestructurándose, pero va dejando daño. Sobre todo el monóxido es muy lesivo para los
las arterias, se llaman radicales libres, es complejo de explicarlo, pero digamos, va dañando arterias en distintas partes del organismo, el cerebro, el corazón, en los ojos y demás, y esa exposición crónica termina contribuyendo a después tener las enfermedades asociadas al tabaco, como un infarto, como un ACV. Es decir, parte tiene que ver con las sustancias que tiene el tabaco, pero aún estos, que serían como más libres de sustancias, terminan dando mucha toxicidad. Las pipas es similar, si bien se consume el tabaco y las hojas directamente, o las hojas molidas directamente, tienen menos cantidad de componentes agregados que los cigarrillos industrializados, pero sigue teniendo nicotina, sigue teniendo alquitrán, siguen produciendo benzopirenos, siguen produciendo cáncer. Ya traslada un poco el cáncer pulmonar, que es como el típico del cigarrillo comercial, pero que en realidad puede ser cualquiera, lo trasladan hacia cánceres más en la zona de la boca, en la garganta. ¿Sí? Y las pipas de agua, que también se utilizan mucho en la zona del sudeste asiático, o mucho para el consumo de cannabis, por ejemplo, en definitiva son similares a lo que sería una pipa, cambia un poco lo que hacen es consumirlo a través de, ahora vamos a ver un dibujo, pero pasarían a través de un filtro de agua, pero en definitiva los principios tóxicos los sigue teniendo, las sustancias tóxicas las siguen inhalando y también se siguen largando el humo al ambiente, con lo cual también se expone a la gente que está alrededor y que no necesariamente está consumiendo. Así que digamos, cualquiera de las formas de tabaco, de consumir tabaco que produce humo, termina siendo perjudicial para la salud de todas maneras. Y dentro de las formas de producir tabaco o de consumir tabaco sin humo, por ejemplo el tabaco para mascar o el tabaco para uso nasal, que están ahí en las fotitos de arriba, llevan muchos años de uso. Para mascar lo hemos visto mucho en las películas, que lo usan mucho en los norteamericanos, que están mascando y después se escupen, mascando las hojas y después se escupen, se absorben las sustancias y también se ha asociado con riesgo de daño para la salud, con riesgos cardiovasculares, con riesgo de cáncer también en la zona de la boca, en la garganta y demás. O sea, no están libres de toxicidad, aunque no se prendan fuego y no estén produciendo esos 70 carcinógenos que produce el cigarrillo industrializado. Bueno, ahí en la foto de arriba a la derecha se ven pequeños frasquitos para el uso intranasal, está molido a un polvo muy fino, y en el gráfico de abajo se ve cómo se lo consume intranasal. Y en la foto está entre los dedos una pelotita del tabaco húmedo, que es para mascar, para tener en la boca y que se vaya absorbiendo por la boca. La industria tabacalera se ha abocado a dos principales productos, sobre todo a uno de ellos, que son los productos que son el cigarrillo electrónico y los dispositivos de calentamiento del tabaco. El cigarrillo electrónico lo que hace es producir un aerosol, se le agrega un líquido que tiene entre esas cosas nicotina, ese líquido se vaporiza y se inhala ese vapor y después se exhala parte de ese vapor también, y del dispositivo sale parte del vapor, que muchas veces tienen agregados de diferentes sustancias químicas que le transfieren un aroma agradable, o a flores, a frutas y demás, pero no por eso le quitan el potencial de toxicidad. Ahora después lo vamos a ver un poquito más. Y como muchos de los productos tóxicos del tabaco ocurren cuando el tabaco se quema, lo que ha hecho la industria tabacalera es producir esos dispositivos de calentamiento que se ven ahí abajo, a la derecha en la foto, abajo del gráfico del tabaco inhalado, que ahora vamos a explicar un poco cómo funciona. Bueno, acá sería un esquema de cómo sería un cigarrillo electrónico típico. A veces tienen una luz que se enciende, que simula la parte de prendida del cigarrillo, a veces no. Tiene una batería que calienta a través de un microprocesador y una resistencia, produce el calentamiento de la cápsula donde tiene el líquido, que sí o sí, o generalmente tiene nicotina en concentraciones variables, pero además tienen un montón de otras sustancias más, que cuando se calienta y produce ese vapor, la persona lo inhala por la boquilla,
está inhalando un líquido caliente que es una sopa de compuestos químicos. Tal es así que ha producido efectos agudos muy graves, inclusive letales, en nuestro país, y que llevó a que estos dispositivos se prohibieran en nuestro país. Está prohibido la producción, la importación y la venta, lo cual no significa que no se los encuentre a la venta en algún lado, pero hoy en día no se podrían vender. Ahora vamos a ver. No tanto por la nicotina, sino por todos los agregados que tienen esos líquidos que se vaporizan y que no tienen ninguna regulación, muchas veces no tenían ninguna regulación y han causado estragos en la salud. Las tabacaleras han tomado, y la que lo lanzó primero, creo que fue Philip Morris, lanza al mercado este dispositivo que es IQOS, que es un cigarrillo de calentamiento de tabaco. O sea, en vez de hervir, como hace el cigarrillo electrónico, hervir y producir vapor de un líquido, lo que hace es calentar un producto de tabaco, por ejemplo, extraído de las hojas. Ese producto, al calentarse a determinada temperatura, libera determinadas sustancias, y si no se prende fuego, por ejemplo, no produce monóxido de carbono, y por ejemplo no produce benzopirenos que producen cáncer, no produciría tantas nitrosaminas, pero en definitiva se liberan otras sustancias que sí tienen las hojas del tabaco y que también son perjudiciales. Es una alternativa que se promociona como una especie de reducción de daño, es decir, en vez de fumar un cigarrillo que sabemos que tiene 7000 sustancias y 70 que provocan cáncer, usás estos dispositivos de calentamiento, consumís el humo del tabaco, que tiene menos sustancias perjudiciales, pero que aún así sigue teniendo. Y aún así sigue sosteniendo el hábito de fumar. Es decir, si ustedes prestan atención, tiene en la foto abajo se ve, están adosados a un aparato de carga que se conecta con un USB, y al lado está el dispositivo que se desarrolla más arriba en la diapositiva, que tiene la forma similar a un cigarrillo, y tiene una boquilla similar a lo que es la zona del cigarrillo por donde uno aspira. O sea, uno lo prende, calienta el tabaco, aspira el humo, que no es un humo, es un vapor que se produce al calentar ese producto de tabaco, se lo lleva a la boca tantas veces como ocurre con un cigarrillo tradicional. Entonces el hábito de consumir el tabaco se sigue sosteniendo, tanto por la nicotina que se aspira como por el hábito digamos, cognitivo-conductual de llevarse las manos a la boca y demás, así como el hábito social que genera el consumo de prender un cigarrillo en determinadas situaciones. Bueno, uso el generador de vapor en estas situaciones similares. ¿Esto a qué lleva? Que no cambia la conducta del fumador, y el día que o tiene el aparato descargado o no consiguió el tabaco para ponerle, vuelve a consumir los cigarrillos tradicionales indistintamente. Y es más, alternen el consumo del cigarrillo junto con estos dispositivos, con lo cual no reduce el riesgo, se mantiene exactamente igual, y no tiene ningún beneficio estos aparatos, que se suponían reducían los daños, pero en realidad en la práctica no está pasando. Bueno, está simplemente la diapositiva para mostrar la pipa de agua, donde de arriba se colocan los carbones encendidos, abajo se coloca el tabaco, y después tiene un sistema que aspira, la persona aspira a través de la manguera, y hay una especie de recipiente abajo que contiene el agua. Ese recipiente contenedor del agua hace que cuando el humo se provoca al aspirar el carbón, pasa a través del tabaco, lo quema, inhala el humo, se filtraría de alguna forma a través del agua antes de pasar a la manguera y así consumirlo. En teoría esto era menos tóxico, pero en realidad es las mismas sustancias que encontrás al quemar el tabaco, las encontrás en la salida del agua. En realidad no filtra demasiado, no actúa como un gran filtro de sustancias químicas, y termina siendo igual de perjudicial. Estos dispositivos generalmente se utilizan para el consumo digamos, compartido en varias personas, entonces van pasando y van fumando y lo mantienen encendido durante mucho tiempo y van fumando mucha cantidad. Estas son pipas conocidas para el consumo de otras sustancias, de opio, de marihuana y demás. Bueno, ahora se están trasladando al consumo de tabaco, que en definitiva no reduce la morbilidad ni la mortalidad.
Los decía del cigarrillo electrónico, que en nuestro país está prohibido por disposición de la ANMAT, que es la Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, desde el 2011. Esto es, por ejemplo, la ANMAT, cuando hay un medicamento que está fuera de, que está producido, digamos, sin las condiciones adecuadas, o que no cumple la función que tiene que tener, o que se demuestra toxicidad, lo que sea, o un alimento que dice ser una cosa y en realidad no lo es, bueno, el ANMAT interviene y lo saca del mercado. Bueno, el ANMAT, básicamente, en función de varias enfermedades ocurridas por el consumo de cigarrillos electrónicos, de tabaco con cigarrillos electrónicos, es decir, no era el tabaco el problema, no era la nicotina el problema, sino eran esos solventes, esos agregantes, esos excipientes que tenían las cápsulas que se vaporizaban y que han generado casos de lo típico que se llama neumonía lipoidea, que es una gran inflamación pulmonar y con muchas secuelas a largo plazo, inclusive la muerte, ha obligado a suspender el uso de estos dispositivos. Primero, que no sirven para lo que es la reducción del riesgo de fumar, y no solo que no sirven, sino que agregan riesgos extras, por eso se han prohibido. No es el único país donde están prohibidos, así que, digamos, es un producto que no debemos recomendar, aunque ya sabemos que muchas veces hay gente que lo sigue usando porque lo adquirió antes o porque lo adquirió en alguien que lo está vendiendo de manera ilegal. Y lo que les decía antes, que no hay reducción de daño posible en el tabaquismo si la persona sigue fumando. ¿Sí? Y todos los estudios que se han hecho en personas que han ido rotando el consumo del cigarrillo tradicional al cigarrillo electrónico o a los dispositivos calentadores, no han demostrado reducir la morbimortalidad asociada al tabaco. Así que lo ideal es que se corte con el hábito de fumar y que no se traspase a estos dispositivos que no son la solución. Bueno, para cerrar esta parte de la charla, vamos a dar como conclusión que el tabaco tiene sustancias peligrosas que son perjudiciales para la salud en cualquiera de sus formas, ya sea las que producen humo, las que no la producen, todas son perjudiciales. Que las presentaciones industrializadas suman además un extra de sustancias tóxicas que son los aditivos, que dijimos que son más de 600 los aditivos que tienen los cigarrillos industrializados. Los dispositivos alternativos de consumo de tabaco, distintos al cigarrillo tradicional, todos producen problemas de salud y ninguno de los dispositivos ha demostrado ser seguro. Y al producirse el calentamiento o la combustión de los productos de tabaco, todavía se producen sustancias mucho más tóxicas que las originales. Ahí aparecen muchas de estas sustancias que provocan cáncer, y además se genera lo que es el humo ambiental de tabaco, que es lo que vamos a desarrollar ahora a continuación, que es otro gran problema del consumo de tabaco. Es decir, son esas partículas que se eliminan al ambiente, y eso se conoce como humo ambiental de tabaco. El humo ambiental de tabaco también se llama humo de segunda mano, y es una mezcla de gases y partículas que se forman un poco por el humo que se está produciendo en la punta del cigarrillo que se está quemando, y también por el humo que está exhalando la persona. Que vienen, tanto uno como el otro están cargados de sustancias tóxicas y representan el 75% del total del humo que se produce al fumar un cigarrillo. En el humo ambiental de tabaco hay más de 7.000 compuestos químicos, entre los cuales se encuentra el monóxido de carbono, la nicotina, el cianuro, el amoníaco, el benceno, el alquitrán, metales pesados, tolueno, arsénico. Es decir, lo mismo que que está absorbiendo la persona que fuma, lo mismo lo tiene el humo ambiental del tabaco. Y también contiene alrededor de 70 sustancias que provocan cáncer. Por lo tanto, fumar o exponerse al humo ambiental del tabaco a los fines sanitarios es prácticamente lo mismo. Lo que cambia por ahí es la cantidad, si yo estoy fumando todo el tiempo, que si yo me expongo cada tanto, porque tengo un compañero de vivienda, un compañero de trabajo que fuma en mi cercanía. Digamos. Lo que cambia es la cantidad, pero la exposición es la misma. Y la exposición de cualquier sustancia que puede provocar cáncer no tiene un límite seguro. Es decir, cuando yo me expongo al monóxido de carbono, que genera una hipoxia, tengo un límite en el cual se puede considerar seguro, el cual el cuerpo lo puede tolerar y puedo no desarrollar enfermedad. Si yo no paso ese límite, por ahí
la llevo bastante bien. Pero cuando la exposición es una sustancia que provoca cáncer, no hay un límite de seguridad. Y cualquier valor puede provocar, cualquier exposición puede provocar cáncer. Se necesita, digamos, de una exposición para que puedas desarrollar el cáncer. Puedes exponerte durante años y no desarrollarlo, o puedes exponerte una sola vez y desarrollar el cáncer. Ahí hay situaciones o mecanismos o predisposiciones genéticas que todavía no comprendemos del todo, pero que hacen que estos carcinógenos puedan desarrollar cáncer aún con pequeñas exposiciones. Y como esa seguridad no la podemos dar, lo que tenemos que recomendar es que directamente no se expongan. Y por eso la importancia de tener ambientes libres de humo, que eso lo vamos a ver también más adelante en otros módulos. El humo que se elimina al ambiente, que se denomina humo de segunda mano, ese humo de segunda mano se distribuye por el ambiente y se va a ir apoyando, depositando, va a caer en las superficies, que tiene y va a conservar sus sustancias, muchas de sus sustancias tóxicas. Eso se llama humo de tercera mano. Todo lo que queda pegado en las superficies, en las cortinas, en la ropa, ese particulado del humo, ese es el humo de tercera mano. Así, las personas que no son consumidoras de tabaco y que se exponen al humo de segunda mano o de tercera mano, si comparten ambientes con fumadores, esos se llaman fumadores pasivos. Es decir, son aquellos que sin fumar se están exponiendo a todas las sustancias nocivas del tabaco. Entonces, así, el humo que produce el fumador y que inhala, ese es el humo, se llama de primera mano. El humo que sale de la punta del cigarrillo o el que exhala el fumador se llama humo de segunda mano. Y lo que cae sobre la superficie o queda en el ambiente se llama humo de tercera mano. Eso le vamos a ir pasar material después para que lo lean, pero para que tengan una idea, hay estudios que dicen que hasta un año después puede quedar ese particulado en un ambiente. ¿Sí? O sea, el humo de tercera mano, después de una exposición en el ambiente, puede quedar por muchos meses y puede seguir, alguien se puede seguir exponiendo durante mucho tiempo. Entonces, fumador pasivo es aquel que toda persona que sin ser fumador se expone a sustancias provenientes del tabaco o que está liberando el fumador y que ve afectada su salud de manera involuntaria. Es decir, afecta tanto se afecta tanto la salud del fumador como de aquellos que se exponen al humo de segunda o de tercera mano, es decir, los fumadores pasivos, y todos son pasibles de tener enfermedades asociadas al tabaco. Bueno, ¿cómo afecta la salud? ¿Cómo se desarrollan? La importancia de tener ambientes libres de humo lo vamos a ir viendo en los módulos siguientes. Lo vamos a desarrollar más adelante, pero bueno, vamos dando un pantallazo. Un poco de esto que pretende ser un chiste, pero no termina siendo muy gracioso, pero a veces se puede usar como un recurso para entender esto. Acá se ven en el dibujito 3 lápidas. La primera dice pensar que yo fumaba en la oficina 40 cigarrillos por día, el de al lado, la lápida de al lado dice, y yo 60, y en la última dice, y yo no fumaba, pero trabajaba con ustedes, y los tres terminaron de la misma forma. Bueno, esto un poco para graficar lo que implica el riesgo para la salud del fumador activo como el del fumador pasivo. Bueno, en lo que es el respecto de la clase terminamos acá. Les doy gracias por su atención. Ahí abajo está mi nombre y el mail de contacto del programa, que bueno, la mayoría lo tiene, pero por si alguno no lo notó. Y bueno, y dejamos el espacio que queda del encuentro para lo que sean preguntas, comentarios, dudas, aclaraciones. Bueno, los saludo y bueno, seguimos con esta otra parte de la clase.